Hola, hola a todos, bendiciones, bienvenidos a un episodio más de Ser Podcast. Nosotros somos Irina y Agustín y es un privilegio estar compartiendo un episodio más junto a ustedes. ¿Cómo estás, amor? Hola, amor, muy bien, gracias a Dios, con muchas expectativas de un nuevo episodio más. Le damos la bienvenida a toda la gente que va a estar viendo no sé cuándo, si hoy, si la semana que viene o en qué año, pero le damos gracias a Dios por poder estar juntos, compartiendo la palabra, aprendiendo, meditando y en un nuevo episodio número 13, amor. ¿Qué te parece? Episodio número 13, vamos llegando, escalando ahí cada pasito, pero con fe, firmes, muy contentos, muy agradecidos, amor, porque si estamos hoy en el episodio número 13 es porque Dios se mantuvo fiel con nosotros y lo va a seguir haciendo. Eso es lo que nosotros creemos y estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios primeramente por permitirnos este espacio, poder predicar en las redes. Es algo que es una herramienta que queremos utilizar en este tiempo. Sí. Muchas veces las redes se usan para cosas que no están buenas y usarlo de esta forma creemos que puede ser de bendición. Como decimos siempre, hay palabras específicas de cada episodio y tal vez estás sabiendo que un amigo le está pasando alguna situación X y un episodio puede ayudarlo. Sí. Y muchas veces pasa que es más difícil llevar a ese amigo a la iglesia o a una reunión y tal vez mandarle un video es más fácil predicarle el evangelio. Y así que es bueno poder compartir estos episodios, amor. Sí, la verdad que sí, como se llama nuestro podcast, ¿no? Shekinah en las redes, es poder que la presencia de Dios habite aún en las redes sociales. Creemos en que el Espíritu Santo puede hacer cambiar vida, cambiar testimonio hasta a través de un video. Como vos decías, hoy es una herramienta muy grande que tenemos poder usar las redes sociales y poder usarla para esto que es la voluntad de Dios y bueno, es un privilegio poder hacerlo y lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, aprendiendo la palabra, sabiendo de que van a estar personas escuchando y también nos motiva a poder seguir aprendiendo y meditando cada vez más porque siempre estamos preparando la palabra, charlando de lo que podemos hablar antes de cada episodio, así que es de mucha bendición y te animamos a que lo puedas compartir, a que puedas pasárselo a un amigo, a un familiar, como decía Iri, que está pasando por una necesidad específica, porque cada episodio tiene un título específico, amor. Así que los animamos a que puedan compartirlo, que puedan difundirlo para poder seguir expandiéndonos en esta plataforma de las redes sociales. Así es, también te invitamos a que si no estás suscrito a nuestro canal, que puedas hacerlo, que te suscribas, que puedas compartir el episodio, que puedas hacerlo en las redes también. Va a ser de bendición, va a ser de crecimiento. Y bueno, ya podemos ir entrando de lleno a la palabra, sí, porque cada episodio no tiene desperdicio los episodios. Y en este episodio vamos a hablar de un varón de la Biblia que nos enseña de que tenemos que ser obedientes. Qué tremendo ser obediente, ¿no? Qué bueno, dice la palabra que en la obediencia está la bendición. Uh-huh. Y en la desobediencia está la maldición. Y podemos ver de que nosotros le pusimos como título consecuencias de decirle no a Dios. Y qué tremendo porque cada decisión que tomes en el día va a tener una consecuencia, amor, buena o mala. Pero somos personas que continuamente estamos tomando decisiones. Desde que te levantás y decidís orar o no orar, ya va a tener consecuencias en tu día, porque si orás va a tener un día de la mano del Espíritu Santo, vas a estar con paz, pero si salís a la apurada, por ejemplo, tu día va a ser diferente y ya ahí estás tomando una decisión y por lo tanto hay una consecuencia, ¿no? Y qué importante poder decidir hacer la voluntad de Dios, decidir escuchar la voz de Dios. Y yo creo que este varón que vamos a compartir hoy nos da un ejemplo
de las consecuencias que tiene el decirle no a Dios, ¿no? Es un mensaje que nos muestra lo peligroso que es la desobediencia, lo peligroso que es decirle no a Dios, amor. También una de las cosas que nos va a mostrar es que si somos llamados por Dios, no tenemos escapatoria. Me hace repensar que somos como esos animales que, perdón por lo que voy a decir, pero no es que me estoy comparando con un animal, pero vieron que hay animales que cuando los sellan, Sí. están marcados. Si están marcados, creo que los marcan como con fuego, Sí, una cosa así. no. Están sellados Chao. y ese animal pertenece a esa serie de, no sé cómo se le dice, Sí. pero están marcados. Sí. Y así somos con Dios. Dios nos marca y cuando Dios nos marca no tenemos escapatoria de... Por las buenas o por las malas, pero cuando Él nos sella, como vos decís, dice Efesios que somos sellados, y cuando Él nos sella, por las buenas o por las malas, pero Él tiene un propósito y lo va a cumplir. Y podemos ver en la vida de este varón, que ya lo vamos a nombrar, Jonás, quizás muchos conocen la historia, y meditando en la palabra, son 4 capítulos del libro de Jonás, es muy cortito para leerlo, y el 4 lo leímos en 15 minutos, 20 minutos, lo podés leer completo al libro y te animamos que lo puedas hacer porque es de mucha bendición. Toda la vida de Jonás, todo lo que él pasó por causa de desobedecer a Dios, y fue un varón que había recibido una dirección de parte de Dios. Dios le dijo, anda para acá, pero él ¿qué hizo? Se fue para el lado opuesto. Hizo todo lo contrario. Jonás no obedeció a Dios. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Te sentiste alguna vez Jonás? La verdad que si me preguntás en toda la Biblia con quién me siento más identificado, voy a decir con Jonás. Jonás. Sí, y vos conocés mi historia. Desde chico uno se crió en el ambiente eclesiástico, en el ambiente de iglesia, y siente ese llamado, ¿no? Y yo sentía que Dios me llamaba, pero Él me mandaba a Nínive, como dice la palabra Jonás, pero yo me iba a Tarsis. Él me mandaba a hacer una cosa y yo iba a hacer totalmente lo opuesto. Qué tremendo, porque acá podemos ver ya en el capítulo 1 que dice que Dios lo manda a Nínive y le dice, andá y pregonar, andá y predicar en contra de Nínive. Era una ciudad que había crecido la maldad y Dios lo manda. Y qué tremendo, porque Jonás, en vez de hacer la voluntad de Dios, decide irse lejos de la presencia de Dios, dice la palabra. Sí, en el versículo número 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a resaltar lo que dice, pagando su pasaje. Qué tremendo que cuando no obedecemos a Dios, nosotros mismos tenemos que pagar nuestro pasaje. Es algo que si hacemos la voluntad de Dios como Él nos manda, el Señor paga todo. Él se encarga de todos nuestros gastos. Sí. Pero si desobedecemos lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, tenemos que sí o sí pagar nuestro pasaje. Sí. Tenemos que pagar las propias consecuencias de nuestra desobediencia, ¿no? Y lo hemos vivido por experiencia. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y por causa de desobedecer, porque hay procesos, ¿viste? Que uno está acostumbrado a decir, bueno, estoy pasando por procesos, pero hay procesos donde Dios te permite entrar para acercarte más a Él, como estuvimos hablando en los episodios anteriores de la vida de Job. Pero hay episodios donde hay momentos donde procesos, si se quiere decir, donde solamente nosotros nos metemos solos. Y qué tremendo, porque acá Jonás se metió en un proceso solo. Sí. Y nosotros muchas veces somos así. Decimos, no, porque estoy pasando por un proceso de parte de Dios. Pero ¿estamos pasando por un proceso de parte de Dios o estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado? Estamos viviendo consecuencias de la desobediencia a Dios. Qué tremendo. Tremendo lo que estás contando, porque
es lo que nos está pasando y muchas veces nos replanteamos, ay Señor, ¿por qué estoy pasando este proceso? Y no nos estamos dando cuenta que solitos nos metimos ahí, solitos estamos transitando cosas que por desobedecer a Dios o no cumplir la voluntad del Padre, estamos metidos en ese proceso. Como dijiste, hay dos tipos de proceso. Tenemos que ver en qué proceso estamos, por qué estamos pasando ese proceso y discernir. También algo que buscamos y meditamos es que de Jope a Tarsis quedan 4.000 kilómetros. Lejísimo. Pero de Jope a Nínive, que era lo que el Señor había mandado, quedan 800 kilómetros. O sea que si nos ponemos a sacar cuenta, queda muchísimo más ir y desobedecer a lo que Dios mandaba. Sí, acá un mensaje, si querés, oculto. Imagínate, el viaje a Tarsis, cansador, 4.000 kilómetros, desgaste emocional, físico, espiritual, por causa de desobedecer a Dios. Y hacer la voluntad de Dios era, no sé, un viaje de un día, ponele, 800, en ese momento se manejaban en barcos, 800 kilómetros, hoy en día en auto, en 6 horas, está en 5 horas, y es la realidad. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es más fácil, es menos desgastador que desobedecer a Dios. Podemos ver que a la larga Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Y qué tremendo, porque vemos que se fue a 4.000 kilómetros, se quiso ir a 4.000 kilómetros pudiendo haber hecho la voluntad de Dios. Qué cabeza dura que somos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí, esta palabra por eso nos ayuda a meditar y replantearnos. Y también otra cosa que meditamos, que él estando en el barco, como dice la palabra, bueno, se desató una gran tormenta, empezaron a pasar cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Que no solamente desobedecer a lo que Dios nos manda nos va a traer consecuencias a nosotros, sino a los que nos rodean. No hacer la voluntad del Padre no solamente te trae consecuencias a vos, sino a las personas que te están rodeando en este tiempo. Porque la tormenta no es que solamente la estaba pasando Jonás. Todas las personas en el barco se estaban sintiendo con miedo, asustados, porque la tormenta decía que iba en aumento en gran manera. Sí, lo podemos ver, de que, bueno, yo he pasado por tormentas porque me metí solito, y la realidad es que no la pasaba yo solo, la pasaba mi familia, la pasaba mi esposa, la pasaba mis hijas, y qué tremendo que es cuando uno desobedece a Dios. Uno piensa, bueno, me las arreglo yo, total, no, es que la consecuencia lamentablemente también gira en tu entorno, porque por causa de vos desobedecer a Dios, estás trayendo una maldición, si se quiere, a tu entorno, como le pasó a Jonás acá. Sí, o consecuencias. Consecuencia, la otra persona no tenía nada que ver, pero Jonás estaba en ese barco y tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia, ¿no? Qué tremendo. Y muchas veces Dios nos manda a hacer su voluntad, ¿no? Pero nosotros decidimos hacer todo lo opuesto. Muchas veces Dios nos manda a Nínive y nosotros nos queremos escapar. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y Nínive es un lugar donde, por ahí si nos ponemos a ver, tratamos de entenderlo a Jonás, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Aunque Nínive sea lo peor de los peores, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sí, él estaba, yo supongo que habrá estado asustado, ¿sí? Por eso de haber huido. Ahí la palabra menciona que era una ciudad grande, que había mucha maldad y mucho pecado. Y él habrá dicho, no, ¿a dónde me voy a meter yo? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Habrá dicho, y muchas veces somos Jonás. Muchas veces el Señor nos manda a predicar a esa persona difícil, como a veces decimos,
Y no, ¿qué voy a hacer yo predicándole a esa persona? Sí, voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar? Empezamos, viste, a meter mil excusas, mil peros, pero es necesario que hagamos caso a lo que Dios tiene para nosotros. Sí, la verdad que sí. Y Dios nos manda a hacer el trabajo difícil muchas veces. Como vos decís, ir a hablarle a esa persona que está en pecado, ir a hablarle a un pueblo, como dice acá, que estaba en pecado, que Dios había prometido destruirlo, ¿no? Y qué tremendo porque podemos ver de que Dios nos manda y por causa de nosotros obedecer podemos traer salvación. Pero por causa de no obedecer a Dios, es como que esa persona está esperando porque Dios te mandó a vos. Y si vos estás dando vueltas, si vos decidís hacer lo opuesto, Dios te la encargó a vos y hasta que vos no te decidas o hasta que Dios no te traiga con lazos de amor o con lazos humanos, Dios te lo puso a vos. Y muchas veces Dios nos pone personas para hablarle, para predicarle, pero nosotros callamos. Pero creemos de que nos tiene que servir la vida de Jonás, amor. Ay, que nos sirva por las buenas o por las malas, Sí. como decimos. A mí te sirvió. Ay, sí, la verdad que vos fuiste muchas veces, yo también, pero a nosotros por ahí nos da risa en este sentido de que hemos sido porfiados, porque somos porfiados, cabeza dura, no queremos entender. Y acá estás, haciendo la voluntad de Dios. Sí. ¿Y cuántas veces te quisiste escapar? ¿Y cuántas veces me quise escapar de no hacerle caso a Dios? Pero acá estamos. Y por eso te invitamos en que en este episodio puedas darte cuenta, no, me estoy desviando. Sí. No, me estoy yendo para el lugar donde Dios no quiere. Decirte que realmente si te dedicas a hacer la voluntad de Dios, va a no traerte desgaste físico, emocional. Antes pensaba ahorrar tiempo, mientras él se estaba yendo en el barco, me imaginaba, ¿sabes? Su conciencia cómo debe haber maquinado, Sí, porque no no te deja tranquilo. O sea, estar pensando, oh, me estoy yendo para acá, Dios quiere que me vaya para el otro lado. Realmente tenemos que obedecer al Padre, Sí. tenemos que estar velando, viendo cuál es la voluntad de Él para poder hacer lo que Él nos pide. Sí, y qué bueno lo que dijiste, porque a mí cuando yo me sentía un Jonás, no tenía paz. Y yo me imagino a Jonás, la Biblia no lo describen, pero Jonás ahí sintiendo el llamado de Dios, diciendo, porque más adelante vemos que se arrepiente, y él decía que él era un hombre de Dios, y nosotros muchas veces, estando en desobediencia, decimos, nuestra conciencia o el espíritu muchas veces nos hace saber de que no hay paz, de que solamente vamos a encontrar paz haciendo su voluntad. Sí. Pero qué tremendo y qué a veces cabeza dura que somos nosotros como hijos de Dios, que tenemos que estar en lo más profundo para acordarnos de Dios. Eso te iba a decir, ¿se arrepiente cuando ya te habían tragado el pez? Sí. Y así somos. Así somos. Cuando ya estamos ahí en la última tocando fondo, cuando ya nos tragó el pez, ahí nos damos cuenta de que no estamos obedeciendo a Dios. Bueno, en la vida cuenta la historia y la Biblia que estas personas tuvieron que tirarlo para que el Señor aquietara las aguas. Sí. Entonces, vos fíjate cómo el Señor también nos habla. Bueno, después pasa que lo traga el pez, ahí Él se arrepiente, ahí Él se da cuenta, no, le pifié. No era esto lo que Dios quería. Y realmente en el capítulo 2 menciona la oración de Jonás. Y realmente cuando él ora, al final dice, pagaré lo que prometí, o sea, él va a hacer, o sea, él ahí afirma que va a hacer lo que el Señor le manda. Y le mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
O sea que también el pez fue necesario Sí, para que él navegase desde el centro del mar, o del océano, no sé qué en ese tiempo, hasta tierra. sí. Y también es importante eso. Bueno, sí, estás metido en ese proceso, pero eso también te va a ayudar a que el pez te vomite en tierra y puedas seguir la voluntad de Dios. Sí, a la larga o a la corta, pero terminamos haciendo la voluntad de Dios, amor. Eh, y este episodio te decimos nosotros porque también nos hemos sentido un Jonás, es para que ahorres tiempo, es para que puedas hacer la voluntad de Dios cuando Dios te manda, porque vamos a sufrir si no, porque vamos a ser como Jonás, que tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por problemas, tenemos que pasar por pérdidas, tenemos que estar 3 días adentro de un pez para darnos cuenta que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no siempre tiene que ser así. Hoy es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, para que puedas meditar, para que puedas saber de que Dios te está llamando a predicarle a las personas. Dios te está llamando a predicarle a Nínive, a ese lugar donde está lleno de pecado, donde está la inmoralidad, donde está el doble sentido, donde hay morbo. A ese lugar es donde Dios nos llama a predicar la palabra, y muchas veces nosotros por miedo nos vamos para otro lado, pero creemos de que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, ¿no? Y a la larga la corta, amor, pero vamos a terminar haciendo su voluntad. Qué tremendo. Realmente Dios nos habla a través de esto. Y si podemos seguir meditando, amor, en la palabra, a causa de que Jonás obedeció a Jehová, el pueblo, el pueblo ha reconocido Tremendo. a Jehová. Y algo que me impactó demasiado fue el capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. También menciona que hasta los animales ayunaban. Va. Eso fue, a ver, vamos a poner a ayunar ahí a toda la casa, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que Jonás al final terminó obedeciendo a Dios, terminó yendo a ese lugar difícil, terminó predicando, y a causa de que él hizo eso, todos creyeron, todos terminaron reconociendo a Dios, todos reconocieron a Jehová, todos terminaron haciendo ayuno y proclamaron a Jehová para que Dios deshaciera lo que él ya había prometido, que él iba a destruir ese lugar. Sí, sí, porque era un lugar donde iba a ser destruido. Por eso Dios lo estaba Ya matando. estaba designado, sí. Y hoy te queremos animar a que puedas hacer la voluntad de Dios, amor. A que puedas ser una persona que escucha, un hijo de Dios que escucha la voz de Dios. Cuando Dios te está llamando a predicar, cuando Dios te está llamando a hablarle de Él a las personas, que no escapes, porque por las buenas o por las malas, y lo vas a tener que hacer. Muchas veces esperamos consecuencias de la desobediencia, pero no esperes consecuencias de tu desobediencia, sino que puedas actuar hoy. Hoy, sí. Realmente este episodio es para hacernos ver nosotros primero y hacerles por ahí razonar de que necesitamos hacer la voluntad de Dios para que no nos traiga el pez, para no estar metidos en procesos que no queremos estar, pero estamos metidos a causa de nuestra desobediencia, a causa de que no queremos escuchar a Dios, a causa de que no queremos predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. O sea que si no lo hacemos hoy, mañana lo vamos a terminar haciendo. Solamente que nos va a costar algo más. Sí. La consecuencia, el demorar lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros, pero Él no la entrega porque nosotros estamos en Narnia, como quien dice, estamos en cualquiera. En cualquiera, no. A mí me pasa por ahí de que yo llevo tanto tiempo que perdí. ¿Dónde estuviera hoy si yo hace 10 años hubiera hecho caso a Dios? Pero bueno, tenemos el consuelo de que Dios aún así nos sigue esperando y sigue cumpliendo su propósito.
pero el tiempo que ahorraríamos, el sufrimiento, consecuencias de las demás personas que nos están esperando que le vayamos a predicar. Por eso este mensaje es urgente. Este mensaje es para que podamos decir, bueno, no, hasta acá llegué siendo un Jonás. De ahora en adelante voy a predicar la palabra. De ahora en adelante voy a ir a Nínive y por causa de mi vida, por causa de yo hacer la voluntad de Dios, por causa de yo obedecer a Dios, vamos a traer salvación a una generación, a un pueblo, a una nación. Porque Dios nos está llamando a eso, amor. Sí, la verdad que me complace escuchar y hablar de esto, porque realmente Dios está necesitando de que seamos obedientes, de que dejemos de demorar a eso que Él nos llamó. ¿Cuántas personas están necesitando de Él? Me impacta mucho, sinceramente, porque ahí afuera, cuando abrimos nuestra puerta, hay personas y personas y personas que están necesitando, que están en pecado. Uno menciona, están en pecado, porque, o sea, obviamente pecados tenemos todos, pero están no conociendo a Jehová. Nosotros sí, tenemos cosas, tenemos errores, pero estamos reconociendo quién es Jehová, ¿no? Pero hay muchas personas allá afuera que no conocen de Dios, que necesitan. En estos días nos ha pasado y que han llegado personas a nuestra vida que te están gritando, necesito de Dios. Y nosotros estamos ahí, queremos ir para el otro lado. No queremos ir para el otro lado, estamos ahí, como quien dice, nosotros acá, sí, haciendo lo que tal vez no es de conveniencia para Dios. Y qué mejor que estar en los planes de Dios, qué mejor que estar haciendo lo que Dios nos manda, qué mejor que estar predicando. Así que realmente en este episodio te invitamos a que puedas darte cuenta, si es que estás siendo un Jonás en este tiempo, que puedas terminar haciendo la voluntad de Dios. Que te puedas ahorrar de todos estos malos caminos, de todas esas consecuencias que nos van a tocar pasar por no obedecer a Dios. Qué tremendo, amor. La verdad que este capítulo es de mucha bendición. Este episodio número 13 va a quedar guardado y lo voy a seguir viendo porque, como decía, con el que más me siento identificado, no te voy a decir con Moisés, no te voy a decir con David, te voy a decir con Jonás. Porque muchas veces he sentido el llamado y la dirección de parte de Dios, pero hice oídos sordos y le dije, no, Dios, espérame un tiempo más, voy a estar, en vez de ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis. Y bueno, hasta que con golpes, con mucho sufrimiento, pero me acuerdo que llorando dije, Señor, ahora sí te voy a servir. Y es una lástima, es una pena que tengamos que llegar a ese punto de sufrir muchas consecuencias y a la larga vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Así que conviene hacer la voluntad de Dios, amor. Conviene hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, esperamos que realmente este episodio haya sido de muchísima bendición como lo fue para nosotros. Una vez más, vuelvo a reiterar, para nosotros es un privilegio poder hacer esto, compartir palabra de Dios. Creemos de que es de bendición, por eso lo hacemos. Así que te invitamos a que puedas compartir este mensaje, que puedas hacerle llegar a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que querés tanto y necesitas tal vez decirle esto y no sabes cómo. Le mandás nuestro episodio y nosotros hablamos de lo que es sobre la vida de Jonás. La verdad, un episodio interesante, el de hoy. Así que bueno, estamos más que agradecidos con Dios y con ustedes, porque si viste hasta acá del video, quiere decir que fue bendición. Así que bueno, hasta acá, nos despedimos. Chao, chao.